Bueno, y algunas de las más preguntadas. Buenas noches, licenciada, así se le escucha. Muchas gracias, licenciado Morales, qué gusto saludarle. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bueno, vean, jóvenes, vamos a empezar entonces esta noche. Tenemos programado platicar acerca del proceso de negociación. Y entonces es importante de que, pues ya como lo desarrollamos en las unidades del curso, veamos cuáles son las causas que pueden ocasionar que se desarrolle un proceso de negociación, los ámbitos en donde es susceptible que se instaure este método ya formalmente como una alternativa para resolver controversias y definitivamente pues los fines y las ventajas de utilizarlo. Entonces el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta para iniciar un proceso de negociación es que el conflicto o la materia de litigio permita utilizar métodos alternos de solución de controversias. En este caso hay como lo platicamos en alguna ocasión, hay escenarios donde no es posible implementar métodos alternos y definitivamente y obligadamente hay que irnos a los procesos judiciales para que estos se puedan resolver. Ahora bien, la mayoría de litigios mercantiles o de pleitos relacionados con el comercio, entiéndanse incumplimiento de contratos, que son la mayoría de los casos, ¿verdad? O a veces algunas desavenencias en la celebración de convenios, de acuerdos en materia mercantil. Bueno, estos son susceptibles totalmente a que se desarrollen los procesos de negociación. De hecho, jóvenes, les quiero comentar que en unas reformas que se dieron este año al Código de Comercio, pues está establecido, bueno, les voy a hacer como el paréntesis, ¿verdad? Se reforma el Código de Comercio y se crea un nuevo tipo de sociedad mercantil. Esta sociedad se denomina sociedad de emprendimiento. Entonces, en esa sociedad ya el Código de Comercio hace una innovación porque una vez establece un artículo específicamente que determina la forma de resolver las controversias cuando surjan desavenencias dentro del funcionamiento de la sociedad. Este tipo de regulación no existe para las otras sociedades mercantiles existentes. Y en este caso, las reformas hacen la observación de que, en primer lugar, se tiene que acudir a un arbitraje, es el primer método que se le tiene que dar prioridad, y luego a los métodos alternos de solución de controversias como la negociación, la mediación y la conciliación. Entonces, el escenario donde se desarrolla definitivamente los procesos de negociación, en la mayoría de casos, ya como un método formal para ponerle fin a un conflicto, pues es en los escenarios mercantiles o en las controversias comerciales, aunque existen otros escenarios definitivamente donde las negociaciones previas son necesarias para poder ayudar a que un proceso se desarrolle. Esa es la razón de la que, bueno, por las que les comentaba en la clase, en la video pasada, perdón, de que en todos los ámbitos de la vida utilizamos la negociación. Pero quiero hacer énfasis que en el escenario de los negocios, ¿verdad?, de las transacciones mercantiles, sí va a ser fundamental poder implementarla porque de hecho es la vía más directa para poder resolver los problemas. Es una vía directa, es un medio eficaz, es un medio que implica mucho ahorro de costos, evita también desgaste emocional, también nos ahorramos tiempo cuando se implementa porque de una vez nos sentamos frente a frente con la otra parte en conflicto para resolver la situación. Ahora bien, en los escenarios mercantiles no necesariamente siempre hay un conflicto negativo, ¿verdad? Recordemos que un conflicto implica un choque de intereses, entonces podemos estar en una negociación para fijar un precio, para establecer un canal de comercialización, para determinar un proveedor y demás. Entonces, aquí es importante desarrollar pues este proceso debidamente y darle la legalidad y la legitimidad que en este caso pues la doctrina que fundamenta esto y la práctica pues nos requiere. Entonces, como les había comentado en el chat, pues hoy tengo una sorpresa de carácter académico para esta videoconferencia y es que tengo un invitado muy especial y es un experto en el tema. Les quiero presentar pues al doctor Carlos Laile, ya el apellido les indica definitivamente el parentesco. Él es mi papá y tiene una vasta experiencia en los escenarios desarrollando procesos de negociación.
la negociación laboral, la negociación de conflictos en las instituciones, pues él ha tenido mucha experiencia en manejar la solución de conflictos en grupos y principalmente en aquellos que pueden generar grandes conflictos en las instituciones o en las empresas. Entonces, nos va a hablar un poquito de cómo se desarrolla el proceso, lo que nos permite el tiempo, y por favor pueden hacer todas las interrupciones del caso, ¿verdad? Para que aprovechemos la experiencia. Además, pues él es abogado igual que yo, pero antes de eso, pues es médico y es psiquiatra, entonces maneja a la perfección lo que comentamos de los mecanismos de defensa o las conductas y las posturas o los comportamientos que podemos adoptar en los procesos de negociación. Entonces va a ser muy enriquecedor pues este aporte. Así es que los dejo con él y hagan todas las preguntas que consideren necesarias y luego intervengo yo pues en lo que corresponda para el cierre o las conclusiones. Voy a fijar las cámaras, así no van a ver. Ya está. Yo voy a iniciar el Buenas noches. Ya Lucía me presentó, soy el doctor Carlos Laile. Para mí es mucho gusto platicar con ustedes acerca de este tema, pues, fascinante. Les quiero decir que negociar es eminentemente una acción humana. Solo los seres humanos tenemos esa capacidad de negociar. Es una capacidad innata que muchos no la ejerciten, pues ya es otra cosa, pero nuestro cerebro, nuestra mente está diseñada para resolver conflictos. ¿Por qué? Conflicto es sinónimo de malestar. La gente tiene malestares en cualquier ámbito, mercantil, civil, laboral, etcétera, etcétera. Escuchaba a Lucía de que hay situaciones que no son susceptibles de negociar. Exacto. Lo único que no se puede negociar son los delitos. ¿Por qué? Porque están contemplados en nuestros códigos penales. Después se puede negociar todo. Y los actores de la negociación, pues, somos los seres humanos. ¿Quiénes? Padres, hijos, vendedores, compradores, jueces, sindicados, enunciados, comerciantes. Estoy seguro que usted negoció en la mañana, cuando salió de su casa, con alguien, con algún familiar, con su esposa, con su hijo, con sus maestros. Entonces, que quede claro, negociar es una acción eminentemente humana. ¿Y qué necesitamos para negociar? Pues sacar a flote las características de nuestras personalidades. Negociar es un acto voluntario, es un acto que debe ser agradable. Muchas personas no les gusta negociar, entonces delegan a alguien que haga estas acciones. ¿Por qué? Porque negociar, el negociador con éxito, lo que está poniendo es en juego su personalidad a través de sus conductas, a través de sus comportamientos, a través de sus actitudes. ¿Para qué? Para convencer al otro. ¿Y para qué convencerlo? Para que todos gocen de los intereses que se tengan en la disputa, en el conflicto a resolver. ¿Estamos? Bueno, negociar decíamos que es un proceso. Tiene que tener pasos. Lo peor de una persona que va a negociar es entrar a una sala, a un lugar donde se está negociando y decir, bueno, voy a ver qué sale, voy a ver qué pasa, voy a ver qué hay ahí. No, negociar, usted tiene que ir preparado para negociar. Debe tener claro qué va a ir a hacer. Incluso debe de ir acompañado de un subequipo. Y si no es así, y si usted es muy apto, pues muy capaz, solo usted lo puede hacer. Pero es aconsejable que haya un equipo de negociación. Y ese equipo pues es conformado por los mismos miembros de las empresas,
de las instituciones, de los lugares donde se den conflictos, ¿verdad? Entonces negociar es un proceso, no es una acción y entro y salgo y ya se terminó. Es decir, el proceso puede tardar horas, días, años. Les comento que Guatemala tiene un conflicto con Inglaterra que tiene 200 años y todavía están negociando. Argentina con las Malvinas hay negociaciones de años, 200 también, con Inglaterra. Yo tuve una negociación hoy en la tarde. Fui a comprar gasolina, di un dinero y me dieron un poco de gasolina, ¿verdad? Tardó 10 o 20 minutos. Al decir proceso debemos de conocer cuáles son los pasos. Pasos que van a depender de nuestro estado emocional, de las características de nuestra persona, ¿verdad? El primer paso de una negociación es la preparación. Debe ir usted preparado. Y la preparación tiene 3 aspectos demasiado importantes. Tenga claros sus objetivos. ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir? ¿Qué necesita? 1. Tenga prioridades. ¿Qué es lo más importante que va a negociar y qué es lo no importante? ¿Por qué le digo esto? Porque hay un paso muy importante en la negociación que se llama paquete. En el paquete usted tiene una serie de circunstancias que va a negociar, pero una de ellas son importantes, otras menos y las otras pues no valen la pena. Pero muchas veces una que no vale la pena vale para la otra persona mucho y le puede dar a usted lo que sí vale la pena. Vamos a explicar cómo. Entonces la preparación es importante. Primero tenga claro los objetivos. ¿Qué quiere? ¿Estamos? 2. Pida la información necesaria. Obtenga toda la información de la otra parte al máximo. Debe conocer a cabalidad a la otra parte. ¿Por qué? Porque así lo están haciendo con nosotros. Cuando yo he negociado en instituciones o algo, saben quién soy. Saben que doy clases en la Galileo, saben que trabajo aquí. Yo nunca he dicho nada, ¿verdad? Me han investigado. En una empresa, ejemplo, ¿va a negociar usted con una empresa que esté en quiebra? No, ¿verdad? Ejemplo, debe conocer los estados financieros si es posible, qué giro tiene, cuántos empleados, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Información de la empresa y de los negociadores, ¿verdad? Segundo paso, toda la información necesaria que así lo van a hacer con usted. Tercero, forme un equipo. Usted solo, si es capaz, puede, si no, se le dan muchas cosas. Y un equipo con los mismos miembros de sus trabajadores en una empresa. Hay mucha gente que usted va a conocer, si es un buen gerente, un buen empresario, va a conocer que hay empleados que tienen estas capacidades y les gusta. Yo les aconsejo muchas veces a los estudiantes de que en las empresas donde trabajen, que tengan un equipo de negociadores permanente, que se den cuenta qué personas tienen ciertas características de negociación y los vayan apartando, llamémosle, y hablándoles para que el equipo esté formado. Cuando hay una negociación, ejemplo, conflictos laborales, pues ya se sabe a quién recurrir, quién va a hacer ese acto de negociación. Incluso saliéndome de un poquito del tema, en nuestro código laboral, el artículo 60, creo yo, del Reglamento Interior de Trabajo, dice de que las empresas deben tener personal ad hoc idóneo, con quien puedan los trabajadores abocarse para resolver conflictos. ¿Mediante cuál? Mediante los medios alternos de resolución de conflictos. Y uno de ellos es la negociación. Hay más. Les habrán mencionado el arbitraje, la conciliación, la mediación, el extensionismo jurídico, etcétera, etcétera. Este equipo debe estar conformado en las empresas.
Y este equipo va a tener roles, funciones muy importantes. El equipo mínimo 3. Si hay más, mejor. Primero, ¿quién saca la cara? Se supone que es el gerente, se supone que es el jefe, se supone que es el dueño. Lleva la batuta en la negociación. ¿Ya? Como les decía al inicio, si hay personas que no les gustan, no pueden, no tienen tiempo, infinidad de circunstancias, pues delegan. Pero esa delegación tiene que ser por escrito. ¿Por qué? Porque en la negociación se van a tomar decisiones que van a afectar a terceros. Afectar me refiero en buena forma, pero muchas veces es así, ¿verdad? Entonces esa delegación que hace el dueño, el gerente, el máximo líder de la empresa debe ser por escrito, en un acta. ¿Por qué? Porque el negociador va a tomar acciones, va a tomar decisiones importantes que afectan. No va a ser posible que digan en una mesa de negociación, espérame, voy a preguntar qué hago, ¿verdad? En ese momento tiene que tomar decisiones. Y debe sentir el respaldo. ¿De quién? De sus superiores o alguna autoridad, junta directiva, no lo sé. Ese es un rol. 2. El escribiente, el secretario, el que apunta, el anotador, una persona muy hábil para captar todo lo que se dice en la negociación. Todo lo que se dice. Entonces, una persona que tenga esta característica, estamos hablando de características de nuestra personalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa información va a ser parte del acta de cierre de una negociación. Entonces le llamamos, póngale el nombre que usted quiera. Es una persona que tenga habilidad de anotar. Ahorita que me estoy dirigiendo a ustedes en esta forma, por favor, no es correcto usar grabadoras. No es correcto usar medios tecnológicos que graben las conversaciones que hay en una negociación. ¿Por qué? Porque por naturaleza inhiben las acciones humanas. No porque sea malo o bueno. Si es necesario hay que pedir permiso ambas partes y dar unos 15 minutos de relajación. Pero grabar le va a inhibir. No digamos con videocámara, hay lenguaje corporal que vamos a hablar de qué se trata. Que usted no lo va a poder expresar libremente. Entonces, por eso, insisto, debe ser una persona que tome como él quiera. ¿Por qué? Porque va a ser necesario cuando se tomen ya el acta, las actas finales de la negociación. Negociación es ponerme de acuerdo con alguien, en buena lid. ¿Para qué? Para que tengamos satisfacciones. Ustedes habrán oído aquello de ganar, ganar. Está bien, pero no es solo cuestiones económicas. Es ganar satisfacciones. Es ganar bienestar. Aparte de lo económico, lo monetario, ¿verdad? O lo material. Pero hay personas que cuando negocian, lo que importa es su bienestar. Esa es una negociación. Tal como hace usted con su familia, ¿verdad? Busque el bienestar y está negociando. Pórtense bien, hagan esto, tal cosa, no, que sí, etcétera, etcétera. Entonces, el anotador es muy importante. Otro miembro del equipo, tercero, llámele, el observador. Pongámosle ese nombre. ¿Por qué le decimos que es observador? Porque es el que capta el lenguaje corporal de los integrantes de la mesa de negociaciones. El observador. Él no está escribiendo, no está participando, está viendo las actitudes, el comportamiento, las conductas de los miembros de la mesa de negociación. Es aquella persona que me va a decir, mire, paremos porque están cansados. Mire, paremos porque están enojados. Mire, paremos porque esto se está alargando. Mire, démosle un giro aquí y allá. ¿Por qué? Porque en la negociación
el 90% de la comunicación se hace a través del lenguaje corporal. Todas las personas tenemos este tipo de lenguaje para expresar nuestros procesos mentales. Y en la negociación, los procesos mentales son los que se ponen en juego para convencer a la otra persona. Usted con una caída de ojos puede convencer a alguien, pero esa caída de ojos lleva mensajes. ¿De qué? De sus procesos mentales. Entonces el lenguaje corporal es muy utilizado en la negociación. Diría yo un 90%. El verbal, el otro 10%. Y el escrito, pues, hay una persona que lo hace. Entonces este observador es el encargado de la lectura del lenguaje emocional de los miembros de la mesa de negociaciones. Este va a ver cuando se codean entre los miembros, cuando hacen un ademán de que ya ganaron, cuando hacen un ademán, un gesto, una actitud de que no les conviene. Debe ser una persona muy hábil. No sé si estamos claros. Voy a hacer una pausa por si hay preguntas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, con una consulta. Me pareció interesante el tema en referencia a que las empresas, ustedes sugieren de que siempre haya un equipo negociador. Exacto. Ahora bien, en su experiencia, licenciado, ¿cómo podría conformarse eso? Por eso les digo. Esperaría que no fuera solo de jerarquías o de líderes de procesos o en posiciones jerárquicas. Creo que eso lo debe de componerse de colaboradores y jefes o líderes, como le llamemos, ¿verdad? Que en realidad aporten a la negociación, independientemente de su posición. Pregunto. Sí, yo le diría que no es una... Mire, yo lo he estudiado yo sugiero que todas las empresas lo tengan. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 62, creo, del Código Laboral, del Reglamento Interior de Trabajo. Claramente dice, deben de conformarse 3 personas a quien recurrir para la solución de conflictos, ¿verdad? Que no lo hagan, pues ya no está bien, sino que debe hacerse para resolver conflictos. Les decía al inicio, quien tenga las habilidades y características para esto, puede ser un jefe, puede ser un secretario, puede ser una secretaria, puede ser... Mire, el gerente de recursos humanos de una empresa debe conocer a su personal. Lo entrevista, lo conoce, tiene sus fotografías, tiene un archivo, tiene bastante información y él podrá escoger entre este personal quién puede conformar este equipo. Importante, este equipo debe tener poder para tomar decisiones. Ese poder se le confiere, ¿quién? Las autoridades a través de un acta. ¿Ya? Si no, no va a poder actuar. Puede ser cualquier miembro de la empresa, cualquier colaborador, independientemente de la jerarquía que tenga. Muchas veces los menos indicados son los que tienen una jerarquía alta. ¿Por qué? Porque están ocupados en otras cosas y en una negociación pues no va a ser bueno que le estén tocando la puerta, que lo estén llamando, que suene el teléfono, etcétera, etcétera. No estoy diciendo de que no lo pueda hacer. Puede hacerlo cualquiera. No sé si está clara la respuesta. Si no, pregúnteme, por favor. Muchas gracias, licenciado. Queda bastante claro. Bueno, Muy amable. Entonces decía, como segundo paso, del primero, llamémosle de la información, de la preparación, ya dijimos los objetivos, claro, formar el equipo. ¿Estamos claros? El equipo con sus roles. Es necesario. ¿Ya? Bueno, segundo paso muy importante, discusión. Saber discutir. Discutir no es sinónimo de pleito, no es sinónimo de que yo voy a ganar. No. Discusión. Es una característica del ser humano.
Para poder saber discutir se necesita una cosa importante: saber escuchar. Saber escuchar. Deje hablar a la otra persona. No lo calle, no lo diga, espéreme, voy a hablar, no lo interrumpa, déjelo hablar hasta que se canse. ¿Por qué? Porque está expresando sus procesos mentales y usted lo está escuchando. Es paradójico. Para saber discutir hay que saber oír, no saber hablar, saber escuchar y saber leer el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque con ademanes y todo usted me está diciendo un montón de cosas. Si está de acuerdo, no está de acuerdo, está cansado, enojado, ya ganó, le va bien, está arrepentido, no lo sé. Entonces discutir no es hablar mucho, es primero saber escuchar y luego tener orden coherente en la exposición de sus ideas. ¿Y cuáles son las ideas? Es fácil, si usted tiene claros los objetivos, eso va a exponer, ¿verdad? A través de un lenguaje claro, coherente, tranquilo, no ansioso, no rápido, no se mate la mesa para que le den la palabra, no, espere. Ya le va a tocar su turno de hablar. Incluso si no lo dejan hablar, usted tiene la oportunidad de ver cómo están comportándose los miembros del otro equipo. ¿En qué sentido? ¿Están ansiosos? ¿Están apresurados? ¿Están enojados? ¿Están tranquilos? No lo sé. Así lo están haciendo con usted, si es un buen equipo de negociación. Entonces la discusión consiste en eso, expresar nuestros procesos mentales a través de saber escuchar y luego responder a lo que estamos escuchando. ¿Estamos? Muchas personas creen que discutir es ir a ver cómo convencen a los demás. No. La negociación el convencimiento se da por pausas. Usted no deja otra. Mire, cuando ustedes están hablando y los interrumpen, ¿cómo se siente? Nada. Sinónimo de no me interesa, cállese y yo quiero hablar. Ya es una seña de que usted quiere dominar. Y eso a la otra parte, pues, inconscientemente lo va a tomar muy en cuenta. Este no deja hablar, este se impone, este quiere, todo lo sabe, etcétera, etcétera. Entonces, discutir, subrayemos, para saber discutir hay que saber escuchar. Por favor, aquí ponemos en práctica lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Recuerda que son 5. Emisor. Deje que el emisor exprese lo que quiera. Usted también va a ser emisor en su oportunidad. ¿Qué otro elemento de la comunicación? El receptor. Sea buen receptor, se lo van a agradecer. ¿Qué va a decir la gente? Atiende. Miren, yo como mi otra profesión es psiquiatra, le estoy diciendo de que oigo a mis pacientes, pues. Nunca les voy a decir, mire, cállese y yo voy a hablarles. Ellos me buscan para hablar conmigo. 3, lenguaje. ¿Qué lenguaje? Si ellos hablan español, usted tiene que hablar español. Lenguaje, idioma similar, son los signos del mensaje. El mensaje que sea claro, no de dobles mensajes. Sea directo, ¿qué quiere? ¿Qué desea? No deje dudas. Esto le llamamos metamensaje. ¿Qué es un metamensaje? Es un mensaje que lleva otro mensaje oculto. Entonces la gente se confunde, no entiende. No entiende, yo siempre les digo y tengo mucho tiempo y se los digo ahorita. Yo pongo mucho ejemplo de esto, el ejemplo del agua. ¿Para qué es el agua? Quiero oírlos, ¿para qué es el agua? Contesten. Pregunto. Buenas noches, licenciado. César Santos le saluda. Hable, por favor. El agua es vida.
Vida. ¿Qué más? Porque a través del agua podemos la podemos utilizar para hacer limpieza de nuestros Vida, órganos limpieza. internos, ¿verdad? ¿Sí? Purificación, te diría yo, pero es básicamente vida y limpieza. Vida, limpieza, higiene, me está diciendo usted. Correcto. ¿Alguien más? ¿Qué idea tiene que ser el agua? Buenas noches, Buenas noches. mucho gusto, les saluda Eddie González. Sí, señor González. Licenciado, yo creo que el agua es un recurso natural, Es un recurso natural, ¿correcto? así es Muy apreciado. muy apreciado y lamentablemente en estos días se está acabando. Entonces solo sabemos bondades del agua. ¿Alguien quiere intervenir más? ¿Qué concepto tiene del agua? Licenciado, Bien. definitivamente el agua es el elemento esencial para los seres vivos, como para todos los procesos biológicos. Vida, es vida, procesos biológicos, si me nos morimos. ¿Usted alguna vez le ha dicho a una persona que si se moja se va a enfermar? ¿No? Suele pasar, sí. ¿Sí? Ese es un doble Sí, mensaje. sí. Ajá, exacto. Decimos que el agua es vida y decimos que enferma. ¿En qué quedamos? ¿Es vida o enferma? Es vida. También es muerte porque se puede ahogar uno Pues no te metas al agua porque te vas a morir. Vas a Ajá. ahogar. O se lo va a llevar el agua. Así es. Sale usted bajo la lluvia, le dicen no te mojes porque te vas a resfriar. Pero usted se bañó en la mañana y no se resfrió. Eso le quiero decir, se da cuenta de los dobles mensajes. Y así tenemos miles de dobles mensajes en nuestra comunicación cotidiana. Y en una negociación, pues, esto no debe pasar porque confundimos al otro. ¿Verdad? A los niñitos la maestra les dice el agua es vida, hay que sembrar árboles, échales agua. Y la mamá cuando llega, mira, te va a dar catarro porque te mojaste. Bueno, la seño, ¿tienes razón la seño o tienes razón mi mamá? A ver, ¿verdad? Bueno, le digo, son dobles mensajes. Entonces, en una negociación, tener claro, no hablar con dobles mensajes o metamensajes. Son aspectos muy importantes de la discusión. Estamos en el punto de la discusión. Saber escuchar y saber hablar. Otro aspecto muy importante de la negociación es qué ofrece usted. ¿Qué ofrece? Esto le llamamos paquete. ¿Ya? ¿Qué va a ir a dar? Debe ir ya con su lista de cosas que va a dar a cambio de. En una negociación, el otro equipo le tiene que dar qué están ofreciendo. Y usted también tiene que dar qué está ofreciendo. ¿Ya? Muchas veces le decimos ponga prioridades. Mencionaba anteriormente, muchas veces las prioridades que uno tiene para la otra parte no son prioridades. Son prioridades lo que usted dejó como una basura, como que algo que no sirve. ¿Estamos? Entonces hay que mostrarlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene que estar enterado. Les voy a poner como ejemplo, y mucha gente dirá que no es así, pero en la realidad así es. ¿Cuánto vale un lapicero Bic? Pregunto. Y alguien me dice cuánto vale un lapicero Bic, que son los que usa mucha gente porque si se pierden o firman están en negro y ahí todo, cualquiera tiene. 1.50. 1.50. Fíjese que hay lapiceros Bic que han valido 200 quetzales. ¿Cree usted eso o no lo cree? ¿Lo creen o no lo creen? Cuéntenme. Un lapicero Bic vale 200 quetzales. Yo creo que va a depender de la situación. Exacto, dependiendo de la situación.
Conocimos un gerente que un día viernes a las 4 de la tarde tenía que firmar 50 cheques de sus trabajadores y no tenía lapicero. ¿Qué hacía? Y era viernes, último día de trabajo, últimas horas de trabajo, y tenía que firmar 50 cheques. Le pidió a un colaborador, préstame tu lapicero, no tengo. Porque en la realidad, usted mire si carga lapicero ahorita, muchos no cargan. Tienen que estar prestando y cuando le damos teléfono es un relajo porque tienen que buscar lapicero. Entonces el señor iba pasando un trabajador. ¿Tenés un lapicero fulano tal? Sí, le dijo. Pues ya me voy a ir y me va a servir. Mira, te lo compro. Está bien, le dijo. Le dio 200 quetzales por el lapicero y él se salvó. Tuvo que firmar 50 cheques. ¿Qué me explica usted de eso? A ver, pensemos y explíquenme, comenten, escucho. Yo creo que él tenía una necesidad. ¿Sí? Tenía una necesidad y en ese momento pues no le importó el valor del precio del bolígrafo. Él, Correcto. como dice usted, él salvó su compromiso y logró cumplirlo, entonces no le importó el precio. Y eso nos sucede a todos en algún momento que no estamos viendo precios. Correcto, correcto. O sea, necesidades. si no estamos viendo quién ganó más dinero, no. Un lapicero resolvió un problema, quedó bien con sus trabajadores, el otro señor feliz con sus 200 quetzales, además de su quincena, y tranquilo, ¿verdad? Una negociación, qué sé yo, de 10 minutos, y todos ganaron. Hasta los terceros, que eran los de los cheques, ganaron. Si no hay lapicero, no sé qué pasa, una fila de trabajadores, regañando al gerente o al señor que firmaba los cheques, y imagínense qué relajo. Ya los bancos van a cerrar y el sábado, qué sé yo, y los señores esperando. Entonces sí, depende de las circunstancias, las necesidades, ¿verdad? Y tiene que estar uno presto para dar o recibir, según la satisfacción de sus necesidades. Bueno, estamos todavía en el paquete, ¿verdad? En el paquete. Paquete le llamamos a ese grupo de cosas que usted está dispuesto a dar. En este caso, el paquete de este señor era dar dinero por un lapicero, ¿verdad? Es infinidad de cosas. Otro aspecto muy importante dentro del paquete es dar, mire, a nosotros nos gusta que nos digan qué bueno es negociar con él. Con él sí se puede. ¿Por qué? Porque a los objetos, cosas, dinero, situaciones de la negociación le ponemos un agregado, un plus, que es propio de la negociación. Pero ¿qué estamos haciendo? Satisfaciendo el ego, las emociones de la otra parte. Como ejemplo, usted tiene 100 quetzales, yo le vendo mi computadora a 100 quetzales. Usted me da 100 quetzales, yo le doy mi computadora, 100 quetzales. Pero yo quiero agradarlo a usted. Tengo por ahí la funda de la computadora. Mire, le voy a dar la funda, y le voy a dar el mouse, y le voy a dar un micrófono. Y no estaba en la negociación. Lo estoy dando voluntariamente. ¿Qué va a decir usted? Qué buena gente es, ¿verdad? Y así serie de circunstancias de que ponerles un plus. ¿Para qué? Para que vuelvan a negociar con nosotros. Esto es muy común en las empresas, ¿verdad? Y si esto para que se recuerden bien de uno, ¿verdad? Otra cosa muy importante son las actas, le llamamos cierre. ¿Qué es esto? Mencionamos a un escribiente, secretario, nombre que quiera ponerle, del equipo. Esta persona hace un acta, una minuta, como quiera llamarle, de todo lo que se dio en la negociación. La otra parte también lo hace. ¿Pero para qué lo hace? Para que digamos, eso no lo dije, eso no lo sé, no estaba. ¿Por qué? Porque está escrito.
Entonces esta minuta, esta acta, pongámosle borrador, se la entrega usted al otro equipo o a la otra parte negociadora para que la revise. También a usted le van a dar esta minuta, esta acta para que la revise. Y vamos a encontrar cosas que hacen falta, cosas que no están puestas o que están mal puestas o ideas tergiversadas. Entonces, para corregir, para aclarar y que todos quedemos satisfechos. ¿Vamos? Para luego concluir con un cierre. ¿Y el cierre qué es? Hacer un acta de estas dos, que ya revisó el equipo A y el equipo B. Ya la revisaron, se hace un acta que se llama cierre y es lo que se dijo, las bases de la negociación, los parámetros en que se va a negociar están aquí escritos. Eso se llama cierre. Lo que dice es un acta de las dos que han hecho los dos equipos. Quienes las hacen, pues si quieren los dos secretarios, ¿verdad? Después la revisan los dos equipos, se pone en voz alta y todavía a veces, muchas veces que se corrige. ¿Ya? Por favor, es una mala práctica en las empresas en que los actos de negociación no los dejan escritos. Yo sugiero que tengan un libro de negociaciones, donde es donde se levanten las actas de todo lo que se negocia en las empresas, aspectos laborales, aspectos de relación, ¿verdad? Puede hacerlo usted y es conveniente que sea homologada esta acta para que se vuelva norma jurídica. Y esta homologación no es más que mandarla a los órganos correspondientes para que le den el visto bueno, la bendición, ya se vuelve una norma jurídica. Si no se cumple, pues hay sanción. Digo, he visto con muchas empresas que no lo hacen. No se cumple lo que es negociable y se vuelve lo mismo. No, debemos de tener en nuestro libro con actas homologadas. ¿Quiénes serán los órganos competentes para ellos? Pues pienso yo que la licenciada le va a decir, se me ocurre decirle a mí el Ministerio de Trabajo, la junta directiva de algo, los jueces, algo, a una autoridad competente, para que se vuelva norma, que tenga cumplimiento obligatorio, si no va a perder su tiempo. Y se fue a esfuerzo por gusto. Bueno, yo creo que yo quisiera hablar bastante con ustedes sobre este tema que es fascinante, ¿verdad? Como le digo, los que me están oyendo son negociadores natos, ¿verdad? Hay que practicarla. Se necesita voluntad, práctica, experiencia. ¿Cómo experiencia? Bueno, con la tercera negociación que haga, le va a gustar y va afinando sus procesos. No sé si tienen preguntas. Licenciado, Dígame. solo con una consulta. ¿Será que es tan amable de repetir los integrantes del grupo que van a formar 3. Qué bueno que me preguntó porque lo voy a ampliar un poquito. Estoy hablando bastante rápido porque aquí la doctora Laile, ya no le gusta que le digan doctora, pero es doctor. Me dice que me apure. Miren, son 3 mínimo. Director, el que saca la cara, el que le cae. Le debe gustar desde luego. ¿Quién? El gerente, el jefe, el dueño o un delegado. 2, el anotador, el secretario. Y 3, el observador, el que lee el lenguaje corporal. Le digo que le empleo. Si depende qué se va a negociar, puedo llevar yo expertos. Digamos, yo no sé nada de ingeniería y van a negociar aspectos de materiales de construcción, pues puedo llevar un experto, un ingeniero que sepa de esto. Y él me va a dar opinión a mí, no a la negociación. Se la da a mi equipo, se la da. Yo lo expongo, porque yo soy el que tengo la responsabilidad de la negociación. Digamos, van a negociar un terreno, pues
Yo creo que un ingeniero agrónomo sería un experto que nos puede ayudar. O se van a, no sé qué se pueda negociar, si le dan la variedad de expertos a los que les podemos pedir ayuda. ¿Está claro? Así es, este experto pues son los famosos asesores. No, expertos en el tema de negociación. Voy a negociar cuestiones agrícolas. ¿Quiénes son las cuestiones agrícolas? Ingeniero agrónomo. Un perito agrónomo, un ingeniero agrónomo, no sé. Dinero, un economista, ¿verdad? Creo yo. Inversiones. ¿Por qué? Porque un negociador no sabe todo, va a saber negociar. Una demanda, desde aquí, ¿quién puede llevar una demanda? Un abogado, ¿verdad? Entonces depende qué se va a negociar. ¿Vamos? No son asesores. Va a depender de la materia a negociar. Y se presenta ante el equipo, ¿verdad? Porque el otro equipo llevará también su experto. ¿Vamos? Ahí estamos, gracias. ¿Hay más preguntas? Licenciado, perdone, digamos, este experto del que usted habla en el proceso de negociación es el que me va a ayudar a que la negociación sea de mi total agrado. ¿Me va a ayudar a que la negociación sea qué? De mi total agrado. No. Él lo va a ayudar a que usted entienda qué está negociando. Ya, por ejemplo, yo Diga. voy a comprar un vehículo. Exacto. Sí. Quiere decir que en este caso, mi experto será el mecánico de mi confianza. Claro que sí. El cual me puede decir, el vehículo está muy caro. Está muy caro, al estado tiene esto, no tiene. Exacto. Sí. Es la persona que, digamos, cuando el compañero decía el asesor, digamos, yo pensaba que sí era, digamos, es el que me va a ir asesorando en el proceso de sube y baja, por decirlo así, del proceso de negociación. Correcto, pero en la materia nada más. Es que yo tal vez entendí un poco mal, ya veo cómo es importante la discusión, saber escuchar. Yo pensé que el asesor general de la empresa, como tienen asesores, pues, ya, no, puede ser asesor específico, está bien. El mecánico puede ser el asesor que le va diciendo, mire, este modelo, le falta esto, tiene esto, está muy bueno, tiene un plus aquí, le quitaron esto, y él lo va orientando, pero a usted. Correcto. Gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Le saluda Eddie Galván. Buenas noches. Usted comentaba algo ahí al finalizar, ahorita ya que estaba dando lo último sobre que hay que hacer un acta. Correcto. Esta parte es, ok, todos están de acuerdo, todos firmamos. Esta acta se pasa a un ente jurídico para que tenga validez, para que el día de mañana, digamos, no se cumplió con eso, yo puedo hacer valer esa acta como comprobante o documento legal para reclamar lo que no se está cumpliendo, por ejemplo. Exacto. Ese acto se llama homologación. La homologación, le pongo como ejemplo, es un documento hecho por particulares, en este caso en una empresa, ¿verdad? Que se le presenta a una autoridad competente, qué sé yo, el registro mercantil, o a una autoridad, para que él diga esto se va a convertir en una norma y se tiene que cumplir. Y si no, lo importante es de que si no se cumple hay sanciones. Eso, si no está homologada no hay sanciones. Cualquiera se hace loco y todo lo demás. Evaden. A nivel de negociación, por ejemplo, en esas negociaciones o en esa mesa de negociación, ¿están los abogados para validar o esa acta se lleva a un... No, los abogados no son autoridad competente. Tiene que ser una autoridad competente, un tribunal, un juez,
un árbitro, un Ministerio de Trabajo, No. Procuraduría El de Derechos registro. Humanos, cualquiera. El registro, digamos, de la propiedad, perdón, Eddie, Dale. digamos, el registro de la propiedad inmueble o el registro de la propiedad intelectual podría fungir como el ente de homologación, licenciado. Pero depende si no están sujetos a cumplir con requisitos de escrituras públicas, qué se puede negociar y qué no. Sí, solo que en esto de la propiedad inmueble me dijo. ¿Aló? Así es, así lo mencionó. Sino que no sean de propiedades de escrituras públicas, no. Negociación es algo que dijera. Son situaciones que van a darle beneficio a ambos. Lo que se hace si es una escritura, se puede hacer una escritura. Y esa escritura le da la bendición a algún ente que tenga esa potestad para que se vuelva norma jurídica. ¿Ya? Como le decía el Ministerio de Trabajo, el registro de la propiedad, el registro mercantil en una empresa, digamos. ¿Ya? Un juez de diferente judicatura, civil, laboral, mercantil. ¿Estamos? Ok. Cosa Muchas que no gracias. sea, es necesario hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Las garantías que pide el gobierno pueden ser como el acuerdo, por ejemplo, que si me incumplió hago cobrar la fianza, por ejemplo. Pues sí. Pero la fianza yo creo que no es de negociación. Eso es algo ya impuesto. Como una Eso garantía. ya está establecido. Yo voy a hacer un negocio, tengo que pagar una fianza. Voy a prestar un servicio, tengo que pagar una fianza. Pero viene siendo como que la garantía que eso se va, si no se cumple es mi garantía que tengo cómo recuperar mi dinero o recuperar la inversión. Pero eso ya está establecido. No, en una negociación no hay nada establecido. Okay. Se va a establecer con la discusión, con los pasos que hemos hablado. Ahí se va a establecer algo. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Incluso si varias negociaciones se han resuelto así, pueden causar jurisprudencia, ¿verdad? Se sabe que así tienen que resolver. Buenas noches, doctor. Bueno, dígame. No, un ejemplo de negociación podría ser los pactos sindicales, cuando hay negociación entre la empresa y el equipo de los empleados, ¿no? Exacto, esa es una negociación. Se llama negociación de pacto colectivo. Correcto. ¿Quiénes van a negociar? Patronos y trabajadores. Correcto. Exacto, ese es un buen ejemplo. El artículo 49 del Código Laboral dicta todo lo relacionado con los pactos colectivos. Esa es una negociación. Intereses de los trabajadores, intereses de los patronos. Discuten años, días, meses, quiénes, sus representantes. Me imagino que hay un equipo, si no hay que hacerlo. Se termina, llevan ese documento exacta que revisó el patrón y revisaron los trabajadores. ¿A dónde la llevan? Al Ministerio de Trabajo y le dicen, bueno, esto ya es una ley. Se llama Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y es una ley superior a todas. ¿Quién la homologa? Un tribunal de trabajo, un juez de trabajo. Si no se homologa, no tiene validez. ¿Claro? Bueno, si no hay preguntas, para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Estoy a la orden. Me llamo Carlos Laite. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, licenciado. jóvenes, entonces, muchas gracias por su participación a todos. Como les comenté, pues efectivamente teníamos la presencia de un experto, ¿verdad? Básicamente para concluir el proceso de negociación, pues tomemos en cuenta la preparación, el principio de que ninguna negociación puede ser improvisada, en el desarrollo
el rol que tiene que desarrollar cada uno de las partes o de los actores en la negociación. El que dirige es el que habla, el que hace las propuestas, el que recibe propuestas y el que tiene el poder de la toma de decisiones. El que escribe es el que generalmente pues tiene que tener todos los sentidos atentos a todo lo que se dice, porque él generalmente es el que le va a dar la forma a las actas, y definitivamente el que observa es el que tiene, en este caso, la percepción del lenguaje corporal que mencionaba en este caso mi papá, que muchas veces dice más de lo que se está presentando en la mesa de negociación, ¿verdad? Y entonces puede ser una herramienta para poder llegar al punto más favorable que quiero y obtener pues lo que deseo del proceso de la negociación. Y en este caso, pues las actas que se levantan contienen los acuerdos a los que llegamos a la negociación. La homologación es darle la validez jurídica a esos acuerdos para que nos obligue al cumplimiento, y si no, o sea, si al futuro pues no sea el cumplimiento, puedan iniciarse pues las acciones legales que correspondan, depende de la materia que estemos negociando. Así es que fue realmente un gusto, estimados, perdón por los minutos que nos corrimos de tiempo. Fue un gran gusto, como siempre, estar con ustedes. Les deseo la mejor de las noches, y esta unidad, que se conforma de las 2 semanas que vienen, tomemos en cuenta que este domingo tenemos una actividad de entregar, el domingo 12, y luego el domingo 19 tenemos la otra actividad y nuestro foro implementado para las 2 semanas de clase. Entonces los saludo por el foro, les agradezco miles la participación y les deseamos la mejor de las noches. Que estén muy bien todos y que Dios los bendiga. Adiós, jóvenes. Muchas gracias, buenas noches.